Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al maestro Rosalío Barajas Cervantes. Él es ingeniero por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias de Economía por el Colegio de Postgraduados, maestro en Evaluación de Bienes y maestro en Evaluación de Empresas e Intangibles. Actualmente es el director de la Escuela Centro de Valores, la cual se ubica en Guadalajara, Jalisco. Lo hemos invitado para hablar sobre la evaluación y la universidad, cómo fue adaptarse a la nueva normalidad. El Colegio Centro de Valores recibe alumnos de manera presencial, pero también de todo el país a través de manera virtual. Así que acompáñenme a conocer al maestro Rosalío, que nos hablará un poco más sobre todo lo que gira en torno alrededor de la evaluación y la universidad. Bueno, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos una vez más a los Maestros del Valor. En esta ocasión, pues bienvenido al maestro Rosalío Barajas Cervantes. Maestro, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Bienvenido a su programa. El día de hoy trabajaremos el tema la evaluación y la universidad. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues lo hemos invitado para que nos platique. Sabemos, para la gente, usted es el director de la Escuela Centro de Valores, que se ubica en Guadalajara, Jalisco. Entonces, pues queremos que nos platique un poco de la historia, cuáles son los programas, qué diferencia hay entre especialidad, maestría. O sea, es una serie de 10, 11 preguntas para la gente, ya sea que está estudiando una especialidad o maestría o que tiene el interés de ingresar, pues sea como una ventana. Entonces, pues lo primero que queremos que nos platique es cuándo funda Centro de Valores. Como ya sabemos en el video de presentación, bueno, usted es ingeniero por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría del Colegio de Postgraduados y otras 2 maestrías, pero queremos que nos platique cuándo se funda Centro de Valores, cuántos años tiene y cómo es que crea usted esto. Bueno, quiero decirte, Francisco, quiero decirle a tu audiencia que el Centro de Valores se forma o se crea bajo vamos llamando una necesidad de entender la diferencia que hay entre el bien urbano y el bien rústico. Años antes de formación del centro, 10 años antes, formamos el Instituto Nacional de Evaluación Agropecuaria y Forestal, y a través de ese nosotros entramos a hacer esa diferenciación, ya que de pronto lo que ocurría era, o más bien viene ocurriendo todavía, que mucho de lo que se hace para el bien urbano se traslada al bien rústico, y entonces aquí lo que tenemos que entender es que son 2 bienes totalmente diferentes. Y fundado en eso, nosotros en 2003 iniciamos el Centro de Valores y prácticamente lo iniciamos con una especialidad en evaluación de bienes rurales, ¿sí? Y a través de eso fuimos integramos la maestría en evaluación, que en este momento tiene 3 especialidades, que sería la de rurales, la de urbanos y la de muebles, ¿sí? Para nosotros queda claro que un profesional de la evaluación debe entender con mucha claridad lo que es el bien rústico y el bien urbano y cuál es el límite entre ambos. Pero además tiene que entender también el bien inmueble y el bien mueble, y cómo a veces este bien mueble pasa a ser un bien mueble o pasa a ser más bien un bien distinto dentro de los bienes inmuebles urbanos. Entonces, para nosotros queda claro que para entrar a entender todo eso, había que entender los bienes rústicos, los bienes urbanos y entender los bienes muebles. Y en ese concepto, entonces, nosotros tenemos la maestría, donde el profesional que egresa de esto sale con 2 especialidades. Posteriormente vamos a hablar la diferencia entre especialidad y maestría, no vamos a ahondar ahorita, pero aquí lo importante era que tuviera la definición y que le permitiera tener esa certeza de que no está llamando a un bien de manera diferente, porque ahí es donde están los principales errores, en esa definición del bien rústico y del bien urbano y el bien distinto del bien mueble, ¿sí? Ok.
Y por ejemplo, bueno, ya escuchamos la oferta educativa, son 6 especialidades o 3 maestrías, pero el perfil de ingreso, ¿cuál sería? O sea, contadores, arquitectos, cualquier persona que... Eh, para nosotros, cuando iniciamos el Centro de Valores, nos quedaba claro de que el perfil de ingreso no iba a estar limitado, como en muchos lugares, a ingenieros y arquitectos, sino que estos mismos formatos, vamos llamando, no formatos, sino métodos de evaluación, se aplican a muchas áreas. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de los precios de transferencia y lo que hacemos es ahí tanto evaluar como sacar valores de renta, y que lo que nos está pidiendo la Secretaría de Hacienda es aplicar los métodos que venimos aplicando en evaluación. Pero si nosotros abrimos esto, entonces en muchas de las áreas podemos nosotros entrar a evaluar, ¿sí? No necesariamente puros bienes inmuebles, ya sea rústicos urbanos o bienes muebles, sino que esta metodología la podemos aplicar en otras cosas. Y un contador, por ejemplo, puede entrar a entender con claridad lo que son los precios de transferencia y usar estos métodos para llevar a cabo su trabajo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue abrir a otras profesiones, ¿sí? Y de hecho, nosotros tenemos ahorita egresados que se están especializando en evaluación de arte, ¿sí? Y que los llevan a entender otras profesiones que son más ligadas a la cultura. Evaluar arte es evaluar cultura, en el fondo, ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Y por ejemplo, ahorita que comentaba, en la mayoría de las facultades, la maestría en evaluación se oferta en las facultades de administración, de arquitectura o de ingeniería. No digo que esté mal, ¿verdad? Aquí en Querétaro, pues por ejemplo, la maestría está en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Ingeniería. Y muchos maestros dan clases en ingeniería y en la evaluación, etcétera. Así es lo usual, ¿no? Quizá porque pues en el mercado así es, ¿no? Sales y de lo que más hay es avalúos de casas y de construcción, ¿no? Y de Infonavit y eso, pues ya hay un mercado, ¿no? En la Sociedad Hipotecaria Federal te das de alta en una unidad y de eso hay mucho. Pero, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Baja California, o sea, la última vez que chequé, solo había 5 maestrías en evaluación inscritas en el programa de alta calidad del CONACYT. La que está consolidada es la Universidad Autónoma de Baja California, que el área de evaluación la dirige la doctora Erika Chávez, ¿no? Es la que aparece consolidada. En desarrollo me parece que está una de Nuevo León, uno del Estado de México, creo que es el Politécnico, y otra del Estado de México en desarrollo. Y de consolidación, o recién creada, perdón, estaba Querétaro, y ahorita creo que la sacaron. Entonces, de esas 4, la que está en número 1 es la única que no tiene la maestría en la Facultad de Ingeniería o Arquitectura. Allá está en la Facultad de Ciencia y Economía o algo así se llama, ¿no? Contabilidad y Economía, algo así. Entonces, yo siempre he pensado eso, o sea, ¿por qué siempre la maestría la mandan a la Facultad de Ingeniería o Arquitectura? ¿Qué sería más fácil? ¿Enseñarle a un ingeniero o arquitecto que aprenda financiero, valor presente, etcétera? ¿O enseñarle a un financiero que aprenda a leer planos y hacer presupuestos de casas, ¿no? Yo pienso que debería de estar en la Facultad de Economía o así en su mayoría, pero no. En la realidad está casi siempre en la Facultad de Ingeniería o de Arquitectura. Ese es mi punto de vista, pero ¿usted qué piensa? Bueno, quiero decirte que yo tengo una maestría en economía. ¿Eh? Entonces, te voy a dar mi experiencia. Yo creo que el valor está más ligado a lo que llamamos en economía la preferencia. Y la preferencia se explica con mayor facilidad desde el punto de vista no paramétrico, desde esas partes que no se ven, pero que nosotros podemos entrarle a dar valor. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de homologar, en realidad en economía estamos hablando de buscar bienes sustitutos. Y entonces en economía se define con mucha claridad cuál es ese bien sustituto, cuál es ese bien sustituto cercano que me permite realmente entender por qué esa preferencia lo sustituye y si es sustituto o no. Y entonces podemos hablar también con mucha claridad cuando se trata de una servidumbre de paso, que no es una servidumbre de paso, sino se trata en economía de un bien que está en un monopolio. Y por eso el valor, cuando yo voy a determinar un bien en monopolio o una servidumbre de paso, pues no tiene comparables, no tiene sustitutos.
precisamente por eso es sustituto. Por eso es una servidumbre de paso. Y entonces hay muchos conceptos desde el punto de vista económico que nos llevan a determinar con más claridad lo que es la evaluación, ¿sí? Y entonces forzosamente tendríamos que entrar a entender más los conceptos de economía, por ejemplo, el concepto de elasticidad, el concepto de todos esos conceptos que nos llevan a nosotros con mucho más claridad a hacer ese estudio de mercado, porque al final es un estudio de mercado encontrar esos comparables. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista solamente desde ingenieros que somos, entonces nosotros vamos a buscar comparables, no vamos a hacer un estudio de mercado, ¿sí? Esas dos cosas creo que son las que nos llevan a diferenciar un poco qué sería. Pero entonces cuando ya ingresan los estudiantes y que abrimos ese panorama, bueno, pues aquí hay que enseñarles de economía y hay que enseñarles un tanto de la parte física del bien, ¿sí? Acuérdate, o si tú revisas un poco la historia, pues en realidad evaluar anteriormente era prácticamente describir costos. Y entonces ahí entramos a errores garrafales porque no todo lo que cuesta vale, ¿sí? Ese proceso entonces nos lleva que entender de cómo está construido, como entender la preferencia, son dos cosas un tanto diferentes, pero que el perito debe entenderles de alguna manera. Y entonces aquí lo que alguien diría, bueno, ¿qué es más fácil, enseñarles economía o enseñarles de construcción? ¿Sí? Pues yo creo que en este momento, en entrar a entender eso, lo que nosotros estamos viendo es que ese trabajo lo realicen ya de alguna manera, se empiezan a hacer grupos. Yo creo que la evaluación no se trata de un lobo solitario, se trata más bien de grupos que empiecen a entender estos procesos y que lleven realmente a tomar decisiones de una manera mejor. Entonces yo creo que tu trabajo que lo has venido desarrollando a través de una empresa, tú te das cuenta ahí que tener la visión de varias personas es mucho mejor que de un solo individuo. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿usted vería bien crear desde licenciatura, así como por ejemplo en Argentina hay creo que la carrera ingeniero agrimensor y tasador o algo así, crear pues sí, una licenciatura de unos 4 o 5 años donde a lo mejor se viera algo de costos, etcétera, pero que fuera no como una maestría o especialidad, sino de base una licenciatura, o no sería posible porque es una rama de especialización? Yo creo que tenemos que entender algo muy importante. Cuando nosotros cursamos una licenciatura, y quisiera que te regresaras un poco a la parte profesional, en general lo que nos dan las universidades es información, que después, cuando nosotros egresamos, empezamos a buscar cómo transformar esta información en conocimiento que sea útil a través de encontrar la función a esa información, ¿sí? Si nosotros llevamos el proceso de evaluación y les damos una patente para que alguien salga y empiece a probar todo ese proceso, nos lleva a que ese profesionista tiene poca experiencia de llevar a cabo todos estos procesos. Yo no digo que sea bueno o sea malo, ¿sí? Alguien lo está haciendo, me decías que en Argentina lo están haciendo. Sin embargo, yo creo que una vez que ya tenemos una carrera, ya trabajamos en ella, entonces tenemos ya más criterio de por qué nosotros queremos entrar a este concepto de valor, ¿sí? Yo creo que debería de mantenerse siempre como una especialización, ¿sí? Yo creo que si nosotros nos fuéramos a otras carreras y de pronto se generara un médico de origen como cardiólogo, yo definitivamente no iría a consultarlo como cardiólogo. Sí, tienes razón. No sé si tú irías, pero yo no. Sí, no. ¿Sí? Excelente ejemplo, sí. Bueno, y por ejemplo, hablando ahora un poco del perfil de egreso, bueno, yo tengo la oportunidad de ser alumno ahorita ahí de Centro de Valores en la de Intangibles y bueno, estoy muy contento. No sé exactamente las otras maestrías cómo son, pero me imagino que son igual, o sea, son como muy prácticas, ¿no? En la de Intangibles, pues ya estamos por empezar a ver ejercicios con información de la bolsa, etcétera. Entonces, para la gente, o sea, que está preguntando es,
es como dicen aquí, vienes a evaluar desde el primer día, ¿no? O sea, se busca mucho que el alumno meta en su mente a través de ejercicios, ¿no? De llenar formatos, hoja de Excel. ¿Cómo es cuando uno ya sale? O sea, porque en otras escuelas, bueno, no va a dar ejemplos, nada, quizá ni de evaluación de otro, puedes acabar el curso y decir, bueno, pues sí, hice un curso de flauta, pero nunca he tocado una canción de flauta, ¿verdad? Apenas va a ser mi primera. Y acá no, acá la idea es que ya salgan con, bueno, simulaciones, sí, pero ejemplos reales, ¿no? Con información de real. ¿Cómo es un poco, maestro, cuando sale el perfil del egresado? O sea, el primer punto que quisiera decirte, Francisco, no estamos formando personas que salgan a trabajar en un área. Lo que nosotros nos planteamos desde que abrimos el Centro de Valores fue que nosotros íbamos a desarrollar individuos, ¿sí? Y esos individuos íbamos a llevarlos a que en el trayecto generaran o crearan criterio. Cuando hablo de criterio es conocimiento. Y entonces a partir de ahí pudieran ellos empezar a observar que después de cualquier clase, ellos en vez de salir con un cúmulo de información, salieran con algo de conocimiento que ellos lo empezaron a aplicar inmediatamente en todo lo que hacen. Cuando nosotros observamos eso, entonces nos damos cuenta que van entrando a todo el proceso de evaluación y cuando acuerdan ya están inmersos. Cuando acuerdan, cuando llegan el primer día del Centro de Valores, les decimos algo muy concreto como esto, ¿sí? Ustedes ya son peritos, ¿sí? A partir de este momento ustedes pueden empezar a decir que ya están, que saben hacer eso y que en el trayecto que estén aquí en el Centro de Valores, nosotros les vamos a apoyar para que saquen adelante sus trabajos. Esa es una garantía que nos lleva a profesionalizar, ¿sí? O sea, estamos hablando de que estamos profesionalizando a los profesionistas que llegan con nosotros y que inmediatamente después de este proceso ellos empiezan a buscar ya todo el concepto que les lleva a ir creando criterio poco a poco. Y entonces lo que nosotros vamos a observar es que no solamente saben evaluar, sino que empiezan a aplicar esto que hacen y vamos a entender que esto que hacen o esto que están aprendiendo en el Centro de Valores, ¿sí? Lo aplican de inmediato en sus tareas cotidianas, pero lo aplican en la vida, lo aplican con los demás. Entonces, este proceso nos lleva a ir observando que esa relación individuo-institución de enseñanza se da de una manera relacionada que le permite estar ya en el proceso desde que llegó. Cuando sale, bueno, sale haciendo cosas, ¿sí? Y por eso nosotros le estamos llamando que estas son maestrías profesionalizantes. Yo no te quisiera decir cuál es mejor de las dos, pero cuando yo terminé la maestría, una maestría en ciencias, lo que a mí me afectó muchísimo fue haber tenido que dejar lo que estaba haciendo, ¿sí? Y dedicarme de tiempo completo a la maestría porque si no se podía de otra manera. Y cuando regreso nuevamente a lo que estaba haciendo, la pregunta que me hice fue, ¿perdí o gané? Había ganado mucho en conocimientos, en técnicas para resolver cosas, pero había perdido en el proceso que yo había estado llevando. Y entonces de ahí fue donde nos planteamos crear una institución donde no los desligáramos de lo que estaban haciendo, sino que al contrario, lo que vieran en el Centro de Valores lo pudieran aplicar de inmediato en lo que estaban haciendo actualmente y poco a poco los lleváramos a lo que pretendían en lo que estaban estudiando en la maestría. Ese fue prácticamente el diseño que nosotros hicimos, ¿sí? Y empezamos a trabajar desde el primer día en eso. Por eso, quien participa, de pronto se ve que va avanzando y no abandona lo que tiene, sino que lo va sustituyendo. Y es un proceso de sustitución del aprendizaje. Sí, entonces el secreto, porque le gusta tanto a los alumnos, pero yo me incluyo, es eso, ¿ah? Porque, como dice, no enseñamos a personas que van a salir a trabajar o a evaluar, sino desarrollamos individuos con criterios para que el día de mañana que estén frente a un ejercicio le digas, bueno, solo tienes que aplicar el mismo criterio que usábamos en clase, ya lo sabes hacer, ¿no? Y bueno, algo que también nos gustaría que nos comentara es sobre el año pasado, el 2020, con el tema del COVID, o sea, cómo los tomó, bueno, a todas las actividades básicamente los tomó por sorpresa,
pero se abrió la posibilidad de, ahora hay alumnos en línea, ¿verdad? ¿O ya lo hacían antes, ya aceptaban alumnos en línea? Es lo que tengo duda. Nosotros, quiero decirte, Francisco, que nunca hemos pensado ¿cómo sería? En transmitir o llevar a cabo programas en línea. En línea yo entiendo aquel concepto donde te entregan un sinnúmero de datos, de información, y te guían de alguna manera y te entregan una serie de cuestionarios o de trabajos que tú tienes que subir a una plataforma, y entonces la relación entre estudiante, asesorado, vamos llamando, se queda muy limitada, y sobre todo el proceso de aprender a aprender, que sería para nosotros el más importante. Cuando nosotros observamos esto, entonces lo que definimos fue, con que se vino de la pandemia, fue continuar de manera presencial, pero a distancia, donde pudiéramos, cada quien en su casa, cada quien en su lugar, en su oficina, poder estar tomando las sesiones y que entráramos a esos grupos y continuáramos este proceso. De hecho, todas las maestrías se dan de manera semiescolarizada, y realmente el primer día que nos dijeron que teníamos que cerrar o buscar otra forma, en realidad lo que nosotros nos dimos fue a la tarea de cómo buscar la plataforma más segura en cuanto a hackeo y cosas por el estilo, ¿sí? Y entonces determinamos que unas de las universidades más importantes aquí en Guadalajara tenían o estaban ya usando esa plataforma, entonces nos dimos la tarea de conocerla, y prácticamente la primera sesión la dimos a través de Skype, ¿sí? Aprendiendo todos, ¿sí? Pero la siguiente nosotros ya estábamos trabajando a través de Teams, de Microsoft, y creo que esto nos ha permitido acercarnos a los alumnos, ¿sí? Y de alguna manera, ahora, como teníamos a muchos alumnos de fuera, ahora nos permite incluso ampliar clases cuando no se puede, cuando no terminamos los programas, ¿sí? Podemos ampliar otra clase que no implica más que ponernos de acuerdo qué día, y entonces ya no tenemos que mover a nadie. Ese es uno de los puntos importantes. El otro punto es que la clase queda grabada para que el estudiante pueda regresar otra vez a ver la grabación si en alguno de los puntos requiere revisarlo otra vez. Entonces, hasta cierto punto nosotros vimos esto como una ventaja, ya que lo empezamos a hacer, como una ventaja, pero además esto nos abrió, vamos llamando, las alas, y empezamos a tener alumnos de cualquier otro lado, ya no solamente los que podían venir de aquí cercano. Y cuando hablo de cercano, estoy hablando de Puebla, de Veracruz, de Querétaro, como fue tu caso, de Monterrey, de Tamaulipas. O sea, teníamos alumnos de Sonora, Sinaloa, y ya realmente el Bajío, como sería Colima, Nayarit, Guanajuato, parte de Michoacán, pues prácticamente los veíamos como de casa, ¿sí? Sin embargo, ahora creo que esto nos facilita, bajo costos, para los alumnos de traslados y las estancias en dormir acá, pero a lo mejor ya no están viniendo a Guadalajara, y algunos nos reclaman eso, no sé, que tenga Guadalajara, que les gustaba venir mucho, ¿sí? Y entonces ese para nosotros fue el punto importante que nos permitió abrir, y que a partir de si resolvemos la pandemia, lo que nosotros vamos a plantear es entrar ya de una manera híbrida. Quien quiera venir a tomar clases aquí, vamos a transmitirlas además hacia los que no puedan estar con nosotros, y vamos a llegar a lo mejor a algún acuerdo de cómo sacar que le llamamos presencial a distancia. Okay. Bueno, maestro, otra cosa que nos gustaría preguntarle, por ejemplo, bueno, en la maestría pues hay diferentes profesores, como el profesor Leobardo el Marín, o el profesor Carlos Sierra, o el mismo doctor Carlos Cuevas Barragán. Estos maestros, bueno, pues son a nivel nacional, ¿va? Evalúan empresas o son investigadores. En la parte final de la maestría, o sea, si se cursan, por ejemplo, 3 cuatrimestres, se puede optar por la especialidad, ¿no? Y si se terminan los 6, pues ya la maestría. Si se va por la maestría, ¿hay que hacer alguna tesina o trabajo final o algo así? El modo de titulación.
O sea, nuestro reglamento, o sea, acuérdate que lo que nos determina cómo llegar al grado académico es el reglamento. Entonces, nuestro reglamento nos dice que nosotros podemos llegar a obtener el grado a través de una tesis, a través de una experiencia profesional, a través de una experiencia didáctica, a través de un examen global o a través de lo que le llamamos excelencia académica. Esas 5 formas nos pueden llevar a obtener el grado, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros podemos observar, primero, porque ninguno o muy pocos de los alumnos que vienen con nosotros, ¿sí?, los mandan a estudiar, son situaciones especiales donde podríamos decir que más del 95% de nuestros egresados trabajan por su cuenta. Entonces, ellos vienen porque quieren aprender y muchos de los que egresan a través de excelencia académica. Sin embargo, el proyecto tiene un proceso donde el participante debe de aprender a realizar protocolos de investigación, ¿sí? O sea, un protocolo de investigación no es más que hacer todo el esquema de cómo llevar a cabo una investigación partiendo desde la identificación del problema. Y quiero decirte que aunque no hemos llegado, o sea, no llegamos en todos los casos a las tesis, muchos de los trabajos que se presentan como parte de entrar a solucionar se han transformado en negocios posteriores, ¿sí? Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes que podemos señalar en este trayecto. ¿Qué es realmente lo importante? Que nosotros, o sea, no estamos dando, estamos más bien entrando a un proceso donde el individuo elige venir a estudiar. Y ese proceso de elección y todo el proceso que llevan dentro del centro de valores, donde no los obligamos a hacer cosas, sino que los llevamos a que elijan cosas, ¿sí? Ese proceso empieza a ser uno de los puntos interesantes que me permiten que cuando tú eliges algo, ¿sí?, no solamente lo haces, sino que lo formas parte de ti. Ok. ¿Sí? Y ese es el concepto con el cual nosotros hemos venido trabajando con todos los maestros. El otro punto importante, ahora que te referías a los maestros, podemos señalar que nosotros no tenemos maestros de tiempo completo. Tenemos a los especialistas que están trabajando en ello y hemos venido de alguna manera negociando con ellos y por eso a veces las clases tenemos que acordar mucho tiempo antes para que ellos nos determinen cuándo pueden estar con nosotros, pero definitivamente lo hacen con una responsabilidad también que creo que podemos contarlo con los dedos de una mano y nos sobran dedos. Los días que hemos tenido que hacer ajustes, ¿sí?, que de última hora se dieron, como alguien que se quedaba varado en un aeropuerto, alguien que alguna cosa extrema, ¿sí? Pero ahora pues, prácticamente ya no tenemos ese problema, porque ahora se pueden conectar en cualquier lugar y a partir de ahí entrar a clases, ¿no? Es uno de los puntos importantes. Ok, maestro. Bueno, pues ya para cerrar esta entrevista, me gustaría preguntarle, pues, ¿qué mensaje le manda a los estudiantes de especialidad y maestría, tanto de la Escuela Centro de Valores como del país? Le digo, este programa pues está hecho así que cada capítulo, entonces, para los que están estudiando, que les sigan o los que tienen la curiosidad, ¿qué mensaje les manda, maestro? Pues yo lo que les diría es que, primer punto, tomar una maestría es aprender a aplicar el método científico. O sea, el que cursa una maestría, su obligación es volverse investigador y empezar a entender el mundo desde crear un protocolo que me permita resolver problemas. Cuando hablo de esto ya, entonces abrimos la mente y podemos nosotros entrar a identificar que no estamos hablando solamente de evaluar, sino que a partir de esto podemos abrir y empezar a observar que podemos participar en mucho más cosas una vez que entendemos ese proceso. Un esquema muy sencillo es entender que ahora nosotros vamos a aprender a salir después
para llegar antes. O sea, vamos a aprender a crear las cosas, a desarrollar este protocolo para que una vez que tengamos claro lo que podemos hacer, nos situamos realmente en la solución del problema y plantearíamos eso como objetivos. ¿Sí? Yo lo que les diría es invertirle a una maestría, invertirle a un lugar donde puedan realmente aprender, ¿sí? Es aprender a trascender, es aprender a llevarle a los demás una serie de soluciones que les permite realmente avanzar. Yo estaba revisando un libro el otro día y me decía, es mucho más barato desarrollar programas serios de enseñanza y darle ese capital humano, ese capital que es el conocimiento, que darle una herencia a una persona. Lo otro, lo primero, le da la seguridad de que de por vida va a poder seguir creando recursos. De la otra manera solamente le damos algo que a lo mejor en el tiempo se le termina y que va a quedar más pobre que antes de que recibiera esa herencia. Que son los estudios que se han hecho, sobre todo los que se ganan la lotería. Una vez que se termina el dinero, bueno, pues se acabó todo ese folclore que tuvieron en el entorno. Bueno, yo lo que les diría es, estudien realmente, después de que uno elige ser profesionista, es continuar estudiando toda la vida, ¿sí? Yo creo que esto es un proceso que no se termina y sobre todo cuando lo empezamos a ver como capital humano, como capital que me permite entrar a resolver cosas, ¿sí? Y esto podría ser no solamente en el área nuestra, sino en muchas áreas que le permiten realmente al individuo generar ese capital para resolver problemas que le presentan en la vida. Ok. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por haberme concedido esta entrevista. Eso es todo por mi parte, ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario, Francisco, muchas gracias al caso tuyo y qué bueno que tienes este ímpetu de buscarle solución a muchas cosas, de buscar quién impulse a personas a capacitarse, porque yo creo que es a través de la generación de conocimientos como nuestro país puede salir adelante. Yo alguna vez he platicado con alguien que entiende de esta parte creativa, de la creatividad, y nos dice que los latinos, pero en especial México, tienen mucha chispa para crear cosas. Lo que nos hace falta es conducirlos a través del método científico que les permite darle valor. Y nuestra tarea es dar valor y medir ese valor. Ok. Mil gracias, Francisco. No, al contrario, maestro, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender qué se necesita para ser el maestro del maestro.